Voy a contarles un testimonio y quiero que sepan que cuando usted decide obedecer a Dios para compartir el evangelio de salvación, todas las armas de Satanás apuntan hacia usted para evitar que las almas se salven. I'm going to share a testimony with you, and I want you to know that when you decide to obey God and sharing the gospel of salvation, all of Satan's weapons are directed at you to prevent souls from being saved. Después de decidir viajar a Miami a visitar a mi hermana con el único objetivo de ir a predicarle el evangelio a mi cuñado, esa misma semana tuve 2 ataques directos contra mi vida. After deciding to travel to Miami to visit my sister with the sole purpose of preaching the gospel to my brother-in-law, that same week I faced 2 direct attacks on my life. El primero fue el lunes anterior a mi llamada y el segundo fue el martes cuando decidí comprar el tiquete. No les voy a dar muchos detalles, pero tuve un accidente en el carro de la compañía y la camioneta que conducía rodó por una zanja. Creo que dio 3 vueltas y después pude salir ileso de esto. Yo pude ver la mano de Dios aquí protegiéndome totalmente. The first was on the Monday before making a call to my sister, and the second was on Tuesday when I decided to buy the ticket. I won't go into many details, but one of the threats on my life took place when I had an accident in the company car and the vehicle I was driving rolled into a ditch. I think it flipped 3 times, yet I emerged unharmed. I could clearly see the hand of God protecting me completely. The second threat being an extremely close call accident in my personal vehicle. Con esta pequeña introducción paso a contarles el testimonio de mi cuñado Fernando. With this brief introduction, let me now share the testimony of Fernando, my brother-in-law. Fui a visitar a mi cuñado en Miami porque tiene una enfermedad del corazón. Le instalaron un desfibrilador porque su corazón no le funcionaba bien. Parece que su corazón solo le está funcionando al 30%, lo que hace que retenga agua y se vaya a su pulmón, teniendo que drenarlo cada 2 días y extraerle casi 1 litro. I went to visit my brother-in-law in Miami because he has a serious heart condition. They installed a defibrillator because his heart wasn't working well. It seems his heart is only functioning at 30%. This causes water retention, filling his lungs, and the water needs to be drained every 2 days, extracting almost a liter each time. Lo cierto es que, como está tan enfermo, su médico le había dicho que debido a su condición no podía viajar en avión y por ende no podía regresar a su país de origen. Entonces, debido a la situación, yo llamé a mi hermana para decirle que quería ir para Navidad y pasar la última semana de diciembre con ellos y compartir juntos, ya que ella no podía moverse por la condición de mi cuñado. Due to his severe illness, his doctor had told him that he couldn't travel by plane on account of his condition. Consequently, he couldn't return to his home country. Given the situation, I called my sister to tell her I wanted to go visit for Christmas and spend the last week of December with them, as she wouldn't be able to travel much due to my brother-in-law's situation either. Pero justamente la semana que llamé, Fernando, su esposo, había sido internado en el hospital porque le colapsaron todos los elementos, como el potasio, magnesio y otros. Lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital y según el reporte, casi se les muere. Sufrió 2 ataques al corazón y había tenido 2 infartos previos. However, the same week that I had made that call, Fernando, her husband, had been admitted to the hospital because all of his levels collapsed, like potassium, magnesium, and others. They rushed him to the hospital, and according to the report, he almost died. He suffered 2 heart attacks, and note that he has had 2 previous heart attacks before. Dada esta situación, le dije a mi hermana que era mejor que yo adelantara el viaje para ir a visitarlos prontamente. Le pregunté a mi hermana si Fernando ya había recibido al Señor y me dijo que no, que él era muy terco y se burlaba de un familiar suyo que es pastor y que ocasionalmente lo llamaba para predicarle la palabra. Faced with this, I told my sister it would be better for me to advance my trip to visit them promptly. I asked my sister if Fernando had accepted the Lord, and she said no. He was stubborn and mocked a family member who was a pastor. Occasionally, he would call on the pastor to preach the word, making fun of it. Yo le dije a mi hermana que yo sentía la comisión de ir a hablar con él y compartirle la palabra como su última opción, y que él decidiera si quería aceptar al Señor como su Salvador. I told my sister that I felt a calling to go talk to him and share the word as his last option, letting him decide whether he wanted to accept the Lord as his Savior or not. Así fue. Yo viajé el viernes 1 de diciembre y llegué a Miami a las 10 de la mañana. Mi hermana me recogió en el aeropuerto y luego me encontré con Fernando. Nos saludamos efusivamente. Fuimos a desayunar juntos porque a pesar de su condición es muy activo y mantiene su humor y ganas de vivir, que no parece que él estuviera tratando con esta tremenda, monstruosa enfermedad.
That's how it went. I traveled on the first Friday of December and arrived in Miami at 10 in the morning. My sister picked me up at the airport, and later I met with Fernando. We greeted each other warmly and went to have breakfast together. Despite his condition, he is quite active, maintaining his humor and zest for life, making it seem like he's not dealing with this monstrous illness. Estuvimos todo el día juntos porque mi hermana le había asignado algunas tareas, como ir al mecánico a chequear el carro de mi sobrino. En el ir y venir, yo internamente oraba al Señor que me diera el momento adecuado para introducir el Evangelio. Y como a eso de las 4 o 5 de la tarde, hablando de muchas cosas, él comenzó a contarme una historia. We spent the entire day together because my sister had given him some errands to run, like going to the mechanic to fix my nephew's car. Throughout the day, internally, I prayed to the Lord for the right moment to introduce the gospel. Around 4 or 5 in the afternoon, while talking about various things, he began to tell me a story about an acquaintance who had come to Miami from Colombia to settle. Una historia de un conocido que había llegado a Miami de Colombia para quedarse, y él me contaba que esta persona empezó de cero, pero con la ventaja de que este personaje era mecánico especialista de carros de la Mercedes-Benz. Según Fernando, este hombre hacía mucho dinero en Miami. La gente lo solicitaba mucho porque el tipo era honesto y trabajaba muy bien. According to Fernando, this person started from scratch, but with the advantage of being a specialist mechanic for Mercedes-Benz cars. According to Fernando, the guy made a lot of money in Miami. People sought him out because he was honest and did excellent work. En su abundancia de dinero, este personaje decide traer a una chica de Colombia, muy joven con respecto a su edad, y le consigue un apartamento y empieza a vivir con ella. Más tarde, decide traer también a su esposa y a sus hijos. Consigue una casa y vivía con ella, teniendo una doble vida. In his abundance of money, this person decides to bring a younger girl from Colombia, bought her an apartment, and started living with her. Later, he decided to bring his wife and children, bought them a house, and lived a double life. Pero su esposa no se enteraba de su doble vida. Al tiempo, la joven que había traído conoce a un chico y se enamora y se va con él. Y abandona a este. Esto le da muy duro a esta persona, cuenta Fernando. Pero este personaje piensa, ahora me dedicaré a mi esposa. His wife was unaware of his dual existence. Over time, the young girl he brought over met a guy, fell in love, and left him. This hit the person hard, according to Fernando, but he decides, well, now I'll dedicate myself to my wife. Más tarde que temprano, la esposa del personaje se entera que su esposo estaba viviendo una vida doble con una joven, y en su celo y venganza consigue otro hombre y le abandona también, quedando este personaje solo totalmente. Sooner rather than later, the wife realized her husband was leading a double life with a young girl. In her jealousy and vengeance, she found another man and left him too. This leaves the person completely alone. Esto golpea fuertemente a aquel hombre. Cuenta Fernando que el hombre seguía trabajando porque mantenía muy ocupado, pero él trabajaba en la calle, en las plazas y supermercados, era donde él reparaba los carros. According to Fernando, this deeply affected the man. He continued working, keeping himself busy, but he worked on the streets, in plazas and supermarkets where he repaired cars. Fernando relata que cuando terminaba, se sentaba en un rincón de la plaza al lado de las tiendas a fumar y su mente ida. Pasaba horas allí y me contaba Fernando que la gente pasaba y le tiraba monedas y algunos billetes de dólar pensando que era un mendigo. Claro, por su apariencia, su ropa sucia, llena de grasa, su aspecto de una persona de la calle, a pesar de que tenía sus bolsillos llenos de dinero, porque a aquel hombre le pagaban en efectivo. Fernando relata que este tipo, eso lo puso más deprimido y ya se estaba enloqueciendo. Fernando says that when he finished work, he would sit in a corner of the plaza next to the shops, smoking with his mind elsewhere. He spent hours there. Fernando told me that people passing by would throw coins and some dollar bills, thinking he was a beggar. This was due to his appearance, dirty, greasy clothes, looking like a street person, despite having his pockets full of money because people paid him in cash. Fernando narrates that the situation made this man even more depressed and he was losing his sanity. No sé más de su historia, pero el hecho fue que este fue el momento preciso donde Dios me dio la entrada de compartir el Evangelio cuando Fernando dijo, es que Jair, por eso yo digo que el infierno no existe, todo se paga en esta vida. Entonces yo le dije, no Fernando, el infierno sí existe. Lo que pasó a ese hombre simplemente era la misericordia de Dios llamando su atención, quitándole lo que él más adoraba, que eran sus mujeres, para dejarlo sin nada y castigar su carne en este mundo, para que él hiciera un alto y pudiera mirar a Dios y buscar de él. Pero si en su momento de aflicción él no abre su corazón y pide perdón y se arrepiente,
entonces su pecado le condenará al infierno y allí pagará por la eternidad en el lago de fuego. I don't know more about his story, but the fact is, this is the precise moment when God gave me the opportunity to share the gospel. Fernando said, Jair, that's why I say hell doesn't exist. Everything is paid for in this life. So I replied, no, Fernando, hell does exist. What happened to that man was simply God's mercy, trying to get his attention by taking away what he adored the most, his women, to leave him with nothing and punish his flesh in this world. This was so that he would pause, look to God, and seek him. But if in his moment of affliction he doesn't open his heart, ask for forgiveness, and repent, then his sin will condemn him to hell, where he'll pay for eternity in the lake of fire. O sea que pagará aquí, pero también pagará allá, porque todos vamos a morir y después el juicio. Eso es lo que dicen las Escrituras. Todos compareceremos delante de Dios y seremos juzgados, y solo hay dos opciones. Si antes de morir te arrepientes y reconociste a Jesús, el Hijo de Dios, como Salvador, tendrás como misericordia, salvación y vida eterna. Pero si no lo hiciste en vida, ya no habrá chance cuando estés en el juicio de Dios. Tu condena será el infierno para arder eternamente en el lago de fuego. In other words, he'll pay here, but he'll also pay there, because we'll all die, and then comes judgment. That's what the scriptures say. We'll all appear before God and be judged for our choices here on earth. There are only two options. If before dying you repented and recognized Jesus, the Son of God, as your Savior, you will have mercy, salvation, and eternal life. But if you didn't do it in life, there won't be a second chance when you're in God's judgment. Your condemnation will be hell, to burn eternally in the lake of fire. Entonces Fernando replicó, no, Jair, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo me considero una buena persona y le ayudo a la gente. Entonces yo le interrumpí y exclamé, mentiras de Satanás. ¿Sabe, Fernando? Satanás quiere que la gente piense eso. Pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes que hacer algo para ser salvo y tener vida eterna? Tú puedes ser un criminal y la persona más mala, pero si antes de morir lo reconoces y pides perdón y reconoces que necesitas de Dios, Él te perdona. Then Fernando replied, no, Jair, but I don't hurt anybody. I consider myself a person who helps people. So I interrupted him and explained, that is Satan's lie. You know, Fernando, Satan wants people to think that. But who told you that you must do something to be saved and have eternal life? You can be a criminal and the worst person, but if before dying you acknowledge, ask for forgiveness, and recognize your need for God, He forgives you. ¿Recuerdas la crucifixión de Jesús en el Calvario? ¿Recuerdas que habían dos ladrones que también fueron crucificados juntamente con Él? Mira esta escena. Uno de ellos insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro ladrón le reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? Remember Jesus' crucifixion on Calvary? Recall that there were two thieves crucified with Him. Look at this scene. One of them insulted Jesus, saying, if you are the Christ, save yourselves and us. The other thief rebuked him, saying, do you not even fear God while in the same condemnation? Este criminal representa la misericordia de Dios a este hombre en su momento de pena, suplicio y dolor, pero decide no arrepentirse ni reconocer a Dios. ¿Cuántas veces le insultamos con nuestra negativa hacia Él? Pero mientras estés vivo, todavía hay chance. This criminal represents God's mercy to this man in his moment of suffering and pain, but he decides not to repent or acknowledge God. How many times do we insult Him with our denial? But as long as you're alive, there is still a chance. Pero miremos qué pasó con el otro criminal. El otro dijo, nosotros en verdad sufrimos justamente porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este criminal, al igual que el otro, no había hecho buenas obras. Era un criminal de seguro, había robado, tal vez matado o violado mujeres, no sabemos. Pero él reconoció antes de morir que él había hecho cosas malas. Se arrepintió y luego reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. En cuanto le preguntó que quería estar en su reino, ¿y qué replicó Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Now let's look at what happened with the other criminal. The other one said, we are rightly served, for we have received the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. This criminal, like the other, had not done good deeds. He was surely a criminal who had stolen, maybe killed, or violated women, we don't know. But he acknowledged before dying that he had done wrong, repented, and then recognized that Jesus was the Son of God. And when he asked to be in His kingdom, what did Jesus reply? Today you will be with me in paradise.
¿Sí ves, Fernando? No necesitas hacer nada bueno para ser salvo. Al igual que el criminal, solo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Que esa sangre que Él derramó en la cruz cubre nuestros pecados. So you see, Fernando, you don't need to do anything good to be saved, just like the criminal. We only need to repent of our sins and recognize that Jesus paid the price for us on the cross of Calvary, that the blood He shed on the cross covers our sins. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? La ley o los 10 mandamientos es el espejo donde nos examinamos. No matarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, etcétera, etcétera. ¿Alguien puede cumplir los 10 mandamientos sin faltar a uno? Con uno que falles. Y Fernando replicó, ¿ya pecaste? Exacto, le respondí yo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, muerte eterna en el lago de fuego. How do we know we are sinners? The law, or the 10 Commandments, is the mirror where we can examine ourselves. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not bear false witness, etc. Can anyone fulfill the 10 Commandments without breaking one? If you fail one, and Fernando replied, you have already sinned. I agreed, exactly. And the Bible says that the wages of sin are death, eternal death in the lake of fire. Entonces, también le expliqué a Fernando cómo era que nuestros pecados eran borrados por su sangre, llevándolo al Antiguo Testamento, donde Dios perdonaba a su pueblo mediante la sangre de animales, cuando el sacerdote ofrecía esa sangre en expiación cada año, y que esa sangre, que los animales, como los machos bravíos y corderos y palomas, representaba la sangre de Jesús, pero que Él había derramado su sangre esa sola vez y para siempre. Then I also explained to Fernando how our sins are erased by His blood, taking him to the Old Testament, where God forgave His people through the blood of animals when the priest offered that blood in atonement every year, and that the blood of animals like bulls, lambs, and doves represented the blood of Jesus, but now Jesus had shed His blood once and for all. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, esa sangre cubre nuestros pecados. En ese preciso momento, Dios pone una marca o un sello en la vida de aquellas personas que se arrepienten y le reconocen como su Señor y Salvador. Y de inmediato el Espíritu Santo viene sobre ellos. Esa marca significa que somos santos, que en hebreo significa separados para Dios. When we recognize Jesus as our Savior, that blood covers our sins. At that precise moment, God puts a mark or a seal on the lives of those who repent and recognize Him as their Lord and Savior. Immediately, the Holy Spirit comes upon them, and the mark signifies that we are saints, which in Hebrew means set apart for God. No quiere decir eso que tendremos una aureola sobre nuestra cabeza y que ya no pecaremos nunca, claro que no. Pero significa que el Espíritu Santo que habitará en nosotros tendrá la misión de guiarnos y purificarnos día a día, en una transformación consecutiva a lo que se le llama regeneración y santificación. La lucha continuará, pero tendremos la certeza que Dios siempre está con nosotros haciendo este cambio, no porque yo lo diga, sino porque su palabra lo declara. This doesn't mean that we'll have a halo over our heads and never sin again. Of course not. But it means that the Holy Spirit dwelling in us will have the mission of guiding and purifying us day by day, leading to a consecutive transformation called regeneration and sanctification. The struggle will continue, but we'll have the certainty that God will always be with us making this change, not because I say so, but because His Word declares it. ¿Has escuchado lo que Pablo decía? Hay algo en mí que me obliga a hacer lo que no quiero, y lo que no quiero hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto significa que el pecado está en nuestra carne, en los deseos de la carne, en nuestros malos deseos que siempre llegan a nuestra mente. Es una lucha constante, no que ya no pequemos más por ser santos, pero sí que ya no queremos pecar como lo hacíamos antes de recibirle. Entonces, ¿qué hacemos, Fernando? Venimos ante Él en oración y actitud de arrepentimiento y pedimos perdón cada día. Le rogamos que su misericordia nos ayude a alejarnos y no caer nuevamente en estos pecados. Fue aquí donde yo le hice el llamado a la acción. Have you heard what Paul said? There is something in me that compels me to do what I don't want to do, and what I don't want to do, I do. Who will deliver me from this body of death? This means that sin is in our flesh. The desires of the flesh are evil desires that always come to our minds. It's a constant struggle. Not that we won't sin anymore because we're saints, but we no longer want to sin as we did before accepting Him. So what do, Fernando? We come before Him in prayer and an attitude of repentance, asking for forgiveness every day.
We ask for His mercy to help us stay away and not fall again into these sins. And it was here that I made the call to action. Las Escrituras dicen, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2, que dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El martes pasado tuve un accidente en el carro de la compañía en que me transportaba, rodó por una zanja y hubiera podido morir y no regresar a mi casa. The scriptures say today is the day of salvation in 2 Corinthians 6:2. It says, in the time of my favor I have heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Because today we are here, and we don't know what tomorrow holds. Last Tuesday I had an accident with the company car I was traveling. It rolled into a ditch, and I could have died and not returned home. He viajado hasta aquí porque Dios puso en mi corazón venir a confrontar tu vida y sembrar esta semilla para que tú decidas. Desafortunadamente, no puedo tomar esta decisión por ti. Solo tú tienes que tomarla y hacer una oración creyendo en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que su sangre fue el precio que Él pagó por tus pecados. Debes reconocer que eres un pecador, arrepentirte y esa sangre te limpiará. Esto es lo que debes repetir creyéndolo. Si quieres, yo puedo acompañarte en esa oración. ¿Te gustaría tomar esa decisión hoy? Y él me dijo, sí, Jair, quiero hacerla. I've traveled here because God put in my heart to confront your life and plant the seed for you to decide. Unfortunately, I can't make this decision for you. Only you have to make it and say a prayer believing in your heart that Jesus is the Son of God and that His blood was the price He paid for your sins. You must acknowledge that you are a sinner, repent, and His blood will cleanse you. This is what you need to repeat, believing it. If you want, I can accompany you in that prayer. Would you like to make that decision today? And he said, yes, Jair, I want to make it. Entonces, cuando llegamos a casa, aprovechando que aún mi hermana no había llegado, yo le acompañé y él hizo la oración aceptando a Jesús y arrepintiéndose de sus pecados. Gloria a Dios. So when we got home, taking advantage that my sister hadn't arrived yet, I accompanied him and he prayed, accepting Jesus and repenting of his sins. Glory to God. Hallelujah. Segunda de Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corinthians 6:2 says, in the time of my favor I have heard you, and in the day of salvation I helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Pablo está citando Isaías 49:8 para enfatizar que el tiempo propicio de recibir el favor y la gracia de Dios es ahora, en el presente. El tiempo aceptable y día de salvación se refieren al tiempo actual de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Este versículo nos enfatiza el sentido de urgencia para responder el mensaje del Evangelio, recalcando que hoy es el momento de aceptar la salvación que Dios ofrece. Paul is quoting Isaiah 49:8 to emphasize that the opportune time to receive God's favor and grace is now, in the present. The acceptable time and the day of salvation refer to the current time of God's grace manifested in Jesus Christ. This verse underlines the sense of urgency to respond to the gospel message, emphasizing that today is the moment to accept salvation that God offers. Quiero recordarles, brothers and sisters, y animarlos que evangelizar es un mandato y tenemos que abrir nuestra boca para que las personas puedan escuchar el evangelio de salvación y puedan ser tocadas. Brothers and sisters, I want to remind and encourage you that evangelizing is a mandate, and we have to open our mouths so that people can hear the gospel of salvation and be touched. No te preocupes si lo reciben o no, es decisión de ellos, pero sí debemos confrontarlos y confiar en que Dios abrirá una ventana de oportunidad y de misericordia para que ellos puedan decidir. Lo demás se lo dejamos a Dios, Él es el que da el crecimiento. And don't worry if they receive it or not, it's their decision. Still, we must confront them, and God will open a window of opportunity and mercy for them to decide. The rest, we leave for God. He's the one who gives growth. God bless you, everybody. Happy New Year. Que Dios los bendiga. Feliz año nuevo.